Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día estamos entrevistando a Ramón Rivera de Urban Bau. El tema que nos toca, ¿has tenido alguna vez problemas con la estructura del inmueble que quieres vender o que quieres comprar? ¿Conoces de alguien que se ha dado sorpresas después de comprarlo? Bueno, acá Ramón nos va a aclarar todos esos temas sobre los informes estructurales. Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Ramón. Cuenta para nuestros amigos. Informes estructurales. ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es la necesidad de ellos? ¿Para qué sirven? Bueno, si tú estás interesado en adquirir un inmueble, es lógico que sepas el estado en el que se encuentra para que después no te des sorpresas a la hora de venderlo o hacerle de repente alguna modificación. Si lo haces con un carro, que lo llevas donde un mecánico para que lo revise antes de comprarlo, eh, por la misma razón deberías tenerlo con un mueble, ¿no? Tú sabes que con el paso del tiempo surgen deterioros en todos los temas, en un mismo tuberías de agua, desagüe, temas eléctricos o temas estructurales. Entonces es muy aconsejable que si tú vas a adquirir un inmueble y que este inmueble tenga también cierta antigüedad, pase un proceso de revisión. ¿Tienes algún caso que recuerdes que te haya ocurrido donde alguien se dio una gran sorpresa por este tema? Bueno, sí varios, ¿no? En la mayoría de casos son personas que piensan que al no hacer este tipo de revisiones están ahorrando plata, pero que a las finales se dan con la sorpresa de que este ahorro no está. Si hubieran sabido desde un inicio a lo que se enfrentaban, hubieran tomado las previsiones y de repente ni siquiera hubieran comprado ese inmueble y hubieran, que estuvieran en mejores condiciones. Porque, si te cuento, de los casos que he tenido, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres adquirir una casa que tiene más de 30 años de antigüedad, 35 años de antigüedad, puedes encontrarte desde que las tuberías en esas épocas no se utilizaban de PVC, se utilizaban de fierro galvanizado y por lo general para esta época esas tuberías ya no valen, están llenas de sarro o oxidadas y lo que se tiene que hacer es cambiar el total de las tuberías. Entonces, eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. O el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, la cableizada en esa época no es de la misma calidad ni de la misma tecnología que tenemos ahora. Eran antiguamente visto hasta casas que tienen el cableado con aislamiento de nylon, cosa que ahora es obsoleto, no se usa. O tableros. Encuentras casas que tienen tableros eléctricos con llaves de cuchilla y plomos. Eso ahora es inaudito, ¿no? Ahora una casa que esté dentro de la norma tiene que tener llaves termomagnéticas y diferenciales. En el caso de estructuras, uno de los temas es el que te digo de las tuberías, comienzan a haber filtraciones, estas filtraciones humedecen la pared, el fierro se oxida y comienzan a reventar las paredes o tiene temas ¿cómo se llama? De salitre que tienen que solucionar y el tema de salitre de verdad es un tema bien engorroso que tienes que saber tratarlo, no es muy fácil cortarlo, ¿no? O sea, en algunos casos es mejor sacar todo el tarrajeo y volver a hacerlo porque tú puedes reparar de repente dices, tengo salitre en la parte baja del muro, voy a repararlo y 30 centímetros, lo vuelvo a tarrajear y esa humedad y el salitre vuelven a salir de los 30 centímetros hacia arriba si les he echado el producto que evita que salga el salitre, ¿no? Pero en todo caso, Es una cosa que también tienes que tener en cuenta. Otra cosa que se tiene en cuenta es el tema de las coberturas de los techos. Por lo general los techos no tienen cobertura de ladrillo pastelero, que esto las impermeabiliza dentro de un rango de tiempo. Este ladrillo pastelero tiene que tener mantenimiento, que de verdad casi nadie hace. A lo largo del tiempo, con la temperatura y la intemperie, comienzan a salir rajaduras entre los ladrillos pasteleros y permiten que el agua pase. Esta agua pasa y vuelve a hacer lo mismo. Oxida el fierro del techo.
y esto genera rajaduras y en algunos casos desprendimiento, porque, como te digo, en casas más antiguas teníamos el caso de que el tarrajero de los techos no se hacía con mezcla, se hacía con yeso y se comienza a desprender. Y tengo muchos casos de personas que me han llamado para para solucionar ese tema, porque comienzan a caerse trozos de techo y ellos piensan que la casa está colapsando. Sistema de óxido. En algunos casos, si el óxido no es muy fuerte, se puede reparar. Y si el óxido ya está en un grado muy avanzado, se tiene que reemplazar la varilla de fierro y hacer un trabajo que es mucho más caro y es muy tedioso. Todo esto que me estás contando es para yo arreglar mi casa, mi departamento, ¿cierto? Esas cosas que yo veo y algunas de esas son visibles. ¿Qué ocurre en el caso que yo voy a comprar una casa y no quiero encontrarme con sorpresas después de haberla pagado? Problemas en la estructura, obviamente. Digamos que yo quiero hacer una habitación adicional, no quiero encontrarme con esas sorpresas después. ¿Qué debo hacer? Lo primero que tienes que tener en cuenta es tener el juego de planos. Con el juego de planos, tú te vas a dar cuenta de qué tipo de estructura, con qué tipo de estructura está hecha la casa. Porque con el paso del tiempo, como todo evoluciona, ha ido evolucionando al inicio, por ejemplo, si es una casa muy antigua, puedes tener casa que tenga albañilería portante. Son mayormente casas antiguas que tienen más de 40 años. Te puedes dar fácilmente cuenta de que los muros tienen un ancho de 25 a 30 centímetros, unos muros muy anchos. ¿Por qué? Porque antes no se utilizaba poner tanto columnas, simplemente utilizaban los muros como soporte de los techos y de lo que ven encima. Entonces tienes que tener en cuenta si es de ese tipo de inmueble, sería más bonito si lo boto y tengo un área más ancha, más amplia, porque simplemente si botas ese muro se te va a caer la casa. ¿Se puede reemplazar? Sí se puede reemplazar, pero tienes que reemplazarlo ya con un diseño de ingeniería que te va a salir más costoso. Entonces tendrías que evaluar si vale la pena hacer la remodelación que tú quieres hacer, sabiendo el costo que te va a implicar hacer ese cambio. O quizás decidas no comprarla, ¿no? Entonces el punto 1 es conseguir los planos. Conseguir los planos. Pero si en el caso no los puedas conseguir, puedes contratar a una persona que te haga un levantamiento, tanto de la parte de arquitectura, estructuras eléctricas y sanitarias, para tú poder determinar con eso qué tipo de estructura es. Y también es importante saber por dónde estás pasando las instalaciones de tu casa. ¿Por qué? Porque de repente quieres botar ese muro, pero no sabías que por ahí pasan tuberías de agua, de luz, y las vas a romper. Entonces vas a tener que hacer una variación de los conductos de tuberías eléctricas y sanitarias para poder hacer la remodelación. Y eso también es un problema. Hasta en los departamentos nuevos, cuando los entregan, te entregan un juego de planos, pero por lo general la gente no los guarda. Y cuando quieren hacer alguna remodelación, o hasta cuando quieren poner un cuadro o algún adorno, un mueble, quieren adosarlo a la pared, se dan con la sorpresa de que metieron el taladro y le dieron a una tubería eléctrica y hicieron un cortocircuito, o le dieron una tubería de agua y comienza a haber una inundación en el departamento. Entonces, por eso básico es siempre guardar los planos de tu casa. Y te van a seguir al futuro, si quieres hacer futuras remodelaciones. Es más, para la venta, me parece que es mucho más positivo que tú puedas entregarle a un comprador los planos y que sepa que tú has tenido el cuidado de tener los planos para poder entregar o hacer modificaciones en las estructuras, ¿no? Que no lo has hecho, digamos, al azar. Pues, tú botas un muro. Yo tuve el caso de un amigo que me llamó y comenzó a hacer modificaciones por su cuenta en su casa. Y luego de un tiempo agarra y me dice: oye, Ramón, me da con la sorpresa de mi casa está hecha, es un búnker, me dice, es súper resistente porque acabo de botar un muro y era puro concreto, no tenía ladrillo.
Y yo le digo, compadre, acabas de romper una placa, No. una placa de concreto de tu casa. Así que no es una gran noticia, le digo. Al contrario, acabas de botar un muro que sirve de soporte para tu casa. Y eso la gente no lo sabe. Hay muchas cosas de ingeniería que de verdad la gente común, que no está en el rubro, no entiende por qué se hacen. Y en el caso Pero que no tenga el plano, no he guardado el plano, ¿dónde lo puedo conseguir? en registros públicos es una opción. Se puede hacer una búsqueda en registros públicos, porque de verdad hay unas casas que son tan antiguas que ya no cuentan con planos, ¿no? En ese caso sería hacer un levantamiento, un levantamiento estructural. Tengo el caso de un cliente en Miraflores que quería hacer una modificación de su casa. Mandó a hacer los planos de arquitectura, se hicieron planos de ingeniería, pero el señor se había saltado los pasos que tú debes seguir para hacer una remodelación. Lo que tienes que hacer es sacar una licencia de remodelación, porque esa remodelación pasa por una junta de ingenieros y arquitectos que revisan el proyecto para ver si está bien, y te piden diversos requisitos. Entre uno de ellos te piden o un estudio de suelos, si es una remodelación total, si vas a ampliar el área, o te piden un ITS, que es un informe técnico de suelo, que es parecido a un estudio de suelo, solamente que es un poco más suave, digamos, ¿no? No tienes que hacer tantos cálculos de laboratorio. Pero ¿qué pasa con esto? Este señor, por tratar de ahorrarse el estudio de suelos, no lo hizo. Y a la hora que ingresó sus planos en la municipalidad, le pidieron el estudio de suelos. Y el día que hicimos el estudio de suelos, se hicieron las calicatas. Calicatas son perforaciones que se hacen para sacar muestras del suelo, para ver la resistencia y cómo está conformado el suelo. Hicimos a propósito uno cerca de sus cimentaciones, y era una casa antigua. Y resultó que esta casa antigua no la habían hecho con cimentación. Lo que habían hecho era compactar el suelo, como tenía muros anchos de 35 o 40 centímetros de ancho. Pero a esa época les pareció que era bien, que estaba bien. Y resultó que esta remodelación que había planificado no se pudo hacer. Más bien se tuvo que botar la casa completa para poder hacer un diseño nuevo con cimentaciones y que esté bien hecha. Y tenía que botarla de nuevo. Ahí me has hecho recordar a un vecino que, bueno, que ahora es vecino. Cuando compró la casa, él compró pensando en remodelarla y tener un piso adicional. La pagó, la firmó todo, y después el problema es que cuando fueron avanzando con las remodelaciones, pues quienes hacían la obra le dijeron: señor, ha ocurrido esto, encontramos esto, en este muro no tiene columnas. Al final, cuando terminó todo, que se demoró mucho más tiempo, pues me cuenta que mejor hubiera botado toda la casa y hacerla de nuevo, que todo lo que tuvo que gastar para remodelar. Es que aunque no lo creas, a veces es más barato, ¿no? Claro, depende de la remodelación que quieras hacer. Pero a veces te sale más barato botarla y hacerla de nuevo que comenzar a hacer modificaciones, porque una modificación jala otra. Y a la final es cuando tienes el estado de la cuenta de todo lo que has gastado, te salía más barato hacerla nueva. Pero en ese caso yo digo, si le hubiera hecho un informe estructural, le hubiera pedido que alguien le haga un informe estructural antes de comprarla, se habría integrado y podría haber tomado una mejor decisión. Por supuesto, ¿no? Por eso te dije al inicio, hay personas que piensan que se están ahorrando algo de dinero no haciendo un estudio estructural antes de hacer sus modificaciones. Pero a la larga, de todas maneras, les va a costar. Si tienen suerte, de repente una persona de una en 100 que no te pasó nada. Pero la mayoría de casos te puedo decir que sí sucede. Y es más, o sea, si tú no haces ingresas el expediente de la municipalidad, lo más probable es que tengas una multa, y eso también te va a costar. El expediente de la obra que quiero hacer. Ok. Ese es en el caso de cuando vas a comprar, ¿no? De asegurarte que sea lo que quieres. Pero ahí te pregunto, nos dices que los planos es necesario tenerlos. Yo le puedo pedir a querer comprar una casa los planos al dueño, quien me los puede entregar. Pero
¿Siempre los planos reflejan la realidad de la casa? No, no siempre, porque puedes tener los planos originales de la casa, pero como tú dices, y como todos sabemos, de repente se hicieron modificaciones. Y esas modificaciones no se declararon en la municipalidad. Entonces, en ese caso también sería bueno, teniendo de base los planos originales, ver un estudio estructural de qué cosas se ha hecho y compatibilizarlo para tener algo real de dónde partir. Porque si no, estás partiendo sobre un supuesto, algo que no es. Claro, estoy suponiendo de que registró todo y probablemente no es así. Uh-huh. Y en el caso, ya, este es el caso que quiero vender. Y en el caso que yo quiero, perdón, que quiero comprar, es lo que hablamos. En el caso que yo quiera vender mi casa, y mi casa tiene 50 años de antigüedad, ¿recomiendas que yo mismo, que quiero vender mi casa, pida un informe estructural antes de venderla? ¿Por qué yo debería hacerlo? ¿O no es necesario que yo lo haga y eso es un tema de quién lo va a comprar? No es necesario, porque de verdad sería un tema de la persona que esté interesada en comprarlo, pero sería un plus para ti. ¿Cómo así? Es como si tuvieras un auto y lo quieres vender y tienes todo el archivo de los mantenimientos que se le han hecho a tu casa, o tienes toda la información del auto, del estado en el que está, y todo por lo que ha pasado, ¿no? Si ha tenido choques, que se le ha cambiado, si se le cambiaron la batería, las llantas, y tú le entregas eso a un posible comprador. El comprador va a decir, pucha, esta es una compra muy buena, es segura, estoy comprando algo bueno. Entonces, es el mismo tema con la casa, ¿no? Tú podrías tener un informe de estructuras de tu casa o del estado en el que está y entregárselo a una persona para que lo revise. Y él va a decir, uy, sí, esta casa ha sido bien cuidada, tengo ventajas, no voy a meterme de repente a un lío en el cual compre una casa y después tenga que invertir no sé cuántos miles de soles para poder ponerlo operativo. Entonces, de verdad sí es una buena opción. No es necesario que lo hagas, pero si lo ves como un tema de ganancia después, para facilitarte la venta de tu casa, yo creo que es una buena alternativa, ¿no? Claro, buenísimo lo que estás diciendo, porque incluso si yo hubiera sido ordenado, que la mayoría, pues creo que no lo somos, menos con la casa, de tener toda la información de lo que le he hecho, si no tengo todo eso, entonces mejor solicito que alguien haga un informe estructural, como ustedes de Urban Bau, y eso me va a servir efectivamente para la venta, ¿no? Voy a quedar mejor, mira, he hecho un informe estructural y acá está lo que te estoy ofreciendo. Tienes toda razón. Claro, porque estás haciendo un informe que es un informe profesional, firmado por un profesional del rubro, en el cual te está diciendo y te estás certificando lo que tú tienes en ese momento, ¿no? Excelente. ¿Y cuánto tiempo toma hacer un informe estructural? Digamos una casa de 3 pisos. Mira, dependiendo de el grado de complejidad que quieras darle, porque puede ser un informe visual en el cual, no sé, revisemos si tienes rajaduras en la casa o tienes fugas de agua, o puede ser un informe en el cual revisemos, si no tienes los planos obviamente, revisamos tus cimentaciones, revisamos el estado de la tubería eléctrica, es variable, o sea, depende de cuánto quieras invertir, cuánto es lo que quieras lo que quieras gastar para hacer un informe mucho más completo. Como te digo, depende mucho de la complejidad. Yo he hecho informes para personas que estaban vendiendo un inmueble y de verdad me tomó, qué sé yo, un par de horas. Y fue un informe fácil, pero con eso a ellos les parecía suficiente y con ello pudieron realizar una venta. Pero como te digo, de repente se requiere algo más específico, más completo, y eso demora un poco más. Entonces ahí me viene la pregunta de ¿cuál es la diferencia de un informe básico y un informe completo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué incluye el básico y qué incluye el completo? Mira, por ejemplo, nosotros nos pidieron hacer un informe que se llama de oxicarbonatación. ¿En qué consiste esto? Nosotros hacemos perforaciones pequeñas, una broca que será un cuarto, en donde tenemos elementos estructurales, por ejemplo, una viga, que tenemos sospecha de que el techo tiene óxido. Y inyectamos un
un reactivo el cual nos indica si el fierro tiene óxido o no tiene óxido. Entonces es ir un poco más allá, no solamente ver que hay una rajadura en el techo. Con eso nosotros podemos ver si el techo por qué razón se ha oxidado, porque tú usualmente no te das cuenta, pero tu inmueble tiene pequeñas rajaduras no le digamos, porque son pequeñitas, fisuras, que hay un montón de gente que de repente las ve porque construyeron al costado un edificio. Entonces dicen, no, el edificio me produce las fisuras, se está cayendo la casa, y de verdad hay unas que son solamente cosméticas, ¿no? Un ingeniero se va a dar cuenta solamente con verlas de qué se trata. El ojo de experto, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo en mi departamento, yo soy ingeniero, yo veo, por ejemplo, como vivo en el último piso, mi techo tiene fisuras, pero yo sé que esas fisuras son producidas por los cambios de temperatura. Por ejemplo, ahora que hace mucho calor, el techo se calienta y se expande, y a la hora de contraerse, como el concreto y la mezcla son elementos rígidos, se fisuran. O de repente tengo el encuentro entre dos elementos, uno estructural y uno que no es. Digamos, tenemos una placa de concreto y tenemos un tabique que solamente sirve para dividir un cuarto. Eso tiene ahí una junta, ¿no? Una bruña. Esa bruña es hecha especialmente ahí porque como son dos elementos distintos y funcionan en distinta vibración o distinto método de funcionamiento, se mueven a distinta frecuencia y por ahí sale la rajadura. Entonces la gente ve la rajadura en la bruña y se espanta y te dicen, no, claro, se está cayendo la casa. Y tú lo ves y le dices, no señora, es cosmético, no pasa nada, está hecho especialmente para eso. Entonces esa es una inspección visual. Yo puedo ir por toda la casa y ir detectando las fisuras que tiene, decirle, ¿sabes qué? Esto está ok, ¿no? Yo he visto esta estructura y veo que no hay ningún problema, está todo perfecto. Pero si me piden, por ejemplo, en esta casa que me pidieron hacer el informe estructural, hice el tema de la carbonatación, tuvimos que hacer perforaciones de diamantina. Diamantina es sacar una muestra de concreto para llevarla al laboratorio y ver la resistencia. Usualmente la resistencia del concreto, la constructora te la da, porque ellos con cada vaciado sacan unas probetas de concreto, unas muestras de concreto que después se mandan al laboratorio, se ponen en una prensa y tienen que tener una resistencia con el tiempo, ¿no? Tienen que llegar si contrataron concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, eso te lo dará a los 21 días. Y esas muestras están dentro del file de calidad del producto. Claro, si han pasado varios años, obviamente eso ya no lo tienes. O sea, por si tienes una casa del año 40, no lo tienes y quieres saber en esa época qué tal hicieron el concreto. ¿Y por qué? La muestra con diamantina y la mandas al laboratorio para ver qué resistencia tienen. Eso suena muy interesante, pero ¿por qué querría o por qué necesitaría hacer ese tipo de prueba con la diamantina? ¿En qué casos deberías tener? En el caso de que tengas un fisura muy grande y que tengas una sospecha de que tienes de repente en una placa está saliendo una rajadura muy grande, tú no sabes por qué es, ¿no? Puede ser que haya habido, si hicieron un edificio al costado y hicieron 4 sótanos y no tuvieron la capacidad o se me fue la palabra, no tuvieron la delicadeza de revisar exactamente el procedimiento y te causaron un daño estructural, va a salir una rajadura. Entonces tú le puedes atribuir eso a la excavación. Pero si te está saliendo una rajadura y tú no tienes idea, porque no tienes ninguna construcción a los costados y no sabes por qué se está produciendo, o puede ser por óxido, o puede ser porque produciste una sobrecarga, porque construiste en una casa que estaba preparada para 3 pisos, pusiste 5 y están saliendo rajaduras, o la otra es que de repente el concreto que utilizaron no era de alta resistencia y tú estás construyendo encima. Entonces tienes que saber, para poder construir, por ejemplo, yo tengo un amigo, un caso, otra anécdota. Okay.
un caso, un amigo que vivía con su mamá en Chorrillos y tenía una casa de 2 pisos. Entonces la hermana se casó y lo que pasó siempre, se casa y la mamá le regaló el tercer piso para construir. Entonces llamaron al maestro, que de verdad los maestros son personas que tienen mucha experiencia, pero que no son técnicos, o sea, ellos tienen experiencia empírica, porque lo aprenden con el tiempo de trabajo, pero la teoría de por qué se hace no la tienen. Y de verdad, yo tengo maestros de sacarme el sombrero de la experiencia que tienen. Pero construyeron y no tenían planos, y comenzaron a construir los muros sobre el techo aligerado, pero en vez de ponerlo de forma transversal a las viguetas, como no sabían, pusieron los muros sobre el ladrillo de techo y comenzaron a salir rajaduras en todo el techo, comenzaron a salir rajaduras en las paredes y me llamaron para ver qué pasaba. Ya yo vi, y lo primero que vi era un departamento terminado, y estaban viviendo ahí. Y estaban con miedo porque se estaba rajando toda la casa. Entonces lo primero que vi fue eso, ¿no? Que no habían tomado en cuenta la dirección de las viguetas y cómo tenían que asentar los muros encima de las viguetas para soportar el peso. Y le dije, ¿sabes qué? Y me dicen, ¿qué podemos hacer? Y si lo hacemos en una columna, y le digo, perfecto. Entonces una columna para soportar este muro que está en el tercer piso. Esta columna tiene que pasar por el segundo piso, primer piso, para tener una cimentación. Y tú no sabes dónde va a caer esa columna, de repente cae en el medio de la sala. Entonces me dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Ramón? ¿Qué tenemos que hacer? Botar lo que has hecho y estudiar bien lo que se está haciendo, o en el último de los casos, que de todas maneras vas a tener que estudiar cómo está armado el techo, hacer una estructura ligera, un drywall o con un material que no tenga tanto peso. Luego de esto, les dije, para empezar, como ya botaste tu departamento, necesito los planos. Y hicieron la búsqueda de planos en la municipalidad, en registros públicos, los entregaron, me trajeron los planos de estructuras, y resulta que esta casa estaba preparada solamente para un piso. Ya le habían hecho un segundo, y encima le dieron un tercero más. Y después entonces, de repente un cuarto. Sí, y de repente se casaba el otro y pues le metían uno más encima. Y de verdad he sabido que la zona de Chorrillos es una zona que no tiene muy buen suelo. Entonces, para meterse a hacer esas cosas, de verdad, yo te recomiendo que te asesores de un profesional que sepa cómo se hace. De repente en ese momento vas a gastar un poco más de dinero y gastar, no, invertir. Porque de verdad, si tú vas a hacer un piso más en tu casa, estás invirtiendo tu dinero y no lo inviertas mal, ¿no? Porque a la larga o lo vas a perder o te va a salir mucho más caro. Entonces, de verdad es lógico que se tomen esas prevenciones para poder hacer modificaciones en una casa, o cuando compras una casa, asesórate bien, como estaba diciendo, ¿no? Conseguirte los planos, de repente pedir un informe estructural, no solamente estructural, sino un informe general del estado de la casa. Porque como te digo, no solamente las estructuras fallan porque estén viejas, fallan porque le faltó mantenimiento o porque de repente las especialidades que son eléctricas, sanitarias, ya son tan viejas que están fallando. Y uno de los principales motivos por los cuales se encuentran fallas en muros es la humedad. Y la humedad se produce por tuberías que de verdad ya deberían haber sido cambiadas hace tiempo. Todo tiene que dársele mantenimiento periódico, no solamente tu auto. La casa tu casa también tiene que hacérsele mantenimiento, no solamente pintura. Tiene que modificar varias cosas para que siga funcionando de acuerdo a lo que se debe. Entonces, ahora que mencionas el tema de humedad, me pongo a pensar en las casas que están frente o cerca a la playa. Ahí puede haber más problemas, presumo por el tema de la humedad. Sí, mira, por lo general las casas que están cerca a la playa, en lo que es cimentación, se utiliza un tipo de concreto que es especial, que resiste salitre y la humedad. Y además ahora último se les está poniendo cobertura de
material que se llama manto asfáltico, que es un aislante, no es impermeabilizante. Y los techos también se pone ahora mucho para evitar que pase el agua, ¿no? Y es muy bueno, te da una garantía de 10 años de que no vas a tener ahí problemas con humedad en tu techo cuando te lo pongas. Piscinas. Es más, este material lo utilizan en los relaves de las minas. Lo utilizan como fondo para poder echar ahí el relave de las minas y evitar que haya contaminación en el suelo. Hay distintas calidades y distintos tipos. Hay algunos que tienen aislante térmico, por ejemplo, ¿no? El que ponen en el techo tiene el aislante de humedad y en la parte de arriba tiene una especie de platina para reflejar la luz del sol y hace que baje mucho la temperatura en los ambientes donde se coloca. Y además en la playa tienes que tener mucho cuidado porque la brisa del mar también es erosiva, ¿no? O sea, si tú vas a poner materiales de fierro, te aseguro que en un año ya no lo vas a tener porque se carcomen muy rápido, ¿no? Yo me pongo a pensar, Es muy hostil. claro, las casas normalmente, las estructuras tienen fierro. Uh-huh. Y en el caso de las casas cercanas a la playa, ¿cómo es? ¿Es un fierro especial o no es fierro? No, lo que pasa es que tú cuando lo embebes en el concreto, lo aíslas de la humedad. La humedad no penetra, a menos que tengas una mala calidad de vaciado. Me refiero, es que el concreto, bueno, en este caso el concreto armado, que es la mezcla del concreto con fierro, lo que se hace es colocar la estructura de fierro separada, tienes un aislamiento de 4.5 centímetros por lado, y lo que se hace es meter una vibradora para evitar que las piedras generen, la piedra del concreto genere porosidades por donde puede entrar la humedad. Entonces tú con el concreto, ahí, a la hora del fierro estar embebido dentro del concreto, no se oxida. Ya, el concreto evita que penetre la humedad, no llega al fierro. Ok, interesante. Y el tema de utilizar el fierro con el concreto es que son dos elementos o dos materiales que tienen características buenas, porque el fierro tiene una gran resistencia a la flexibilidad y el concreto a la compresión. Entonces, juntando el fierro y el concreto tienes un súper material que resiste compresión y flexión. El detalle es que el común de la gente no conoce. Bueno, Ramón, muchas gracias por haber estado acá. Llegamos al final de la entrevista. Muy interesante lo que nos has contado y nos gustaría contar contigo en una próxima oportunidad para conversar sobre otro de los temas o servicios que ofrecen Urban Bau. Muchas gracias. Cuando quieras, para servirte. Muchas gracias Ramón. Un consejo final para nuestros amigos sobre el tema de informes estructurales. Tengan mucho cuidado en mantener de verdad las estructuras de su casa porque son propiedades, son activos suyos. Tienen que darles mucho cuidado porque mientras más la cuides, de verdad, más te va a durar. Y si de verdad quieres tener la seguridad de comprar un inmueble y no darte una sorpresa, yo les aconsejo de verdad que hagan un informe general de estado de estructuras o un informe general del inmueble que quieres comprar. No solamente te guíes por la vista y que sea bonito, sino tienes que saber el estado real en el que se encuentra. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Amigos, ¿Listo? estuvimos acá con todos los consejos de Ramón Rivera. Y muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima entrevista con más información para ustedes en el mundo inmobiliario. Nos vemos. Chau.